Las trampas más increíbles en la historia del deporte, parte 2. Fred Lord ganó el maratón masculino en las Olimpiadas de San Luis de 1904 con un tiempo de 3 horas y 13 minutos, aproximadamente 15 minutos por delante de su rival más cercano. Ya se había fotografiado con Alice Roosevelt, la hija del presidente de la época. Todo era alegría, hasta que apareció Thomas Hick, quien llegó segundo y al ver a Lord festejando, le dijo a los jueces que ningún corredor lo había pasado. Lord se retiró de la carrera a los 14 kilómetros y su entrenador le llevó otros 28 kilómetros. Cuando el automóvil se averió, continuó caminando hasta el estadio, donde la multitud lo saludó como ganador. El corredor admitió que todo se había tratado de una broma y reconocía haber hecho eso, pero sin decir la palabra trampa. Bien pensado, Woody. Ante semejantes declaraciones y la evidencia, fue descalificado y expulsado de la Amateur Athletic Union. Por su parte, Dora Russian quedó cuarta en el salto de altura femenino en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y batió el récord mundial de salto de altura en 1939 durante el Campeonato de Europa de Atletismo. Solo había un problema. Dora se había criado como mujer, pero en realidad había nacido hombre. Cuando las autoridades se enteraron, se vio obligada a devolver sus medallas. Se le quitó su récord mundial y cambió su nombre a Hendrix. ¡Diablos, señorita! El atleta italiano Davis Liciardi saltó a la fama en 2013 por ser el protagonista de uno de los casos más insólitos de la historia del dopaje mundial. El corredor transalpino fue descubierto en un control antidopaje utilizando un pene falso. Mal. Verdadero mal, por no decir borchenoso. El médico que debe supervisar este tipo de pruebas fue consciente de que el atleta trataba de engañarle. Tras obligarle a realizar correctamente el control, las pruebas determinaron el positivo de sustancias prohibidas. Liciardi utilizaba de manera habitual un pene falso con orina limpia para cubrir un hipotético positivo en los controles antidopaje. Escondía esta prótesis en la ropa interior y en el momento de proceder a realizar la prueba, daba el cambiazo. Sin embargo, tras disputar el Campeonato Nacional de Molfetta, su engaño fue descubierto. El nombre de Ben Johnson quedó escrito en la historia de los Juegos Olímpicos, pues en Seúl de 1988, el canadiense se colgó la medalla de oro en la prueba de 100 metros planos al parar el cronómetro a los 9 segundos 79 centésimas, lo que lo convirtió en el hombre más rápido del mundo. Pero así como voló en la pista, le fue arrebatada la medalla dorada, pues en el control antidoping dio positivo en esteroides. A pesar de eso, se le permitió seguir compitiendo, hasta que en 1993 volvió a dar positivo por la misma sustancia y fue suspendido de por vida. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, la corredora estadounidense Marion Jones se llevó la atención de todos los reflectores, pues se convirtió en la primera mujer en obtener 5 medallas en la prueba de atletismo, 2 de oro y 3 de bronce. Wow. Ante esta hazaña se rumoró que Marion había consumido sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento, algo que ella y que su prueba antidoping negaban. Fue en 2007 cuando la corredora admitió haber consumido esteroides previo a las Olimpiadas, situación por la cual fue despojada de sus medallas y encarcelada por mentirle a las autoridades federales. Adiós, vaquero. Ahora hablemos de Bory Onitchenko, pentatleta ruso que compitió en varios Juegos Olímpicos. Pasó a la historia por su famosa trampa durante los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. Onitchenko se enfrentó al equipo de Reino Unido, pero los británicos se quejaron de que uno de sus puntos se ganó sin que hubiera contacto alguno. En esgrima, la punta de la espada debe aplanarse con una fuerza de 750 gramos para completar un toque. La espada de Onitchenko había sido modificada con un interruptor para que pudiera cerrar el circuito sin llegar a hacer contacto. ¡Asco! Por no decir asco. Fue descalificado por tramposo de los Juegos Olímpicos y despojado de sus medallas anteriores, y se le prohibió competir en el futuro.
Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Con un semblante fresco, con la respiración normal y sin una gota de sudor, Rosie Ruiz respondía a preguntas de la prensa que sabía que estaba ante un momento histórico. No era para menos. Una corredora desconocida había pulverizado el récord absoluto de la maratón de Boston. El momento resultó histórico sin dudas, pero por otras razones. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? No solo había finalizado la prueba a apenas 4 minutos del récord del mundo, sino que había rebajado en más de 25 minutos la marca obtenida 6 meses antes en el Maratón de Nueva York, lo que levantó sospechas de la organización y de los otros competidores. Al investigar, Rosie no aparecía en las listas de control, ni en las cintas de vídeo, ni en ninguna de las cerca de 10.000 fotografías tomadas a lo largo de los primeros 40 kilómetros de la carrera. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? 2 estudiantes aseguraron que la vieron integrarse a la carrera aproximadamente a 1.6 kilómetros de la meta. Por su parte, la fotógrafa Susan Monroy testificó haberse encontrado con Ruiz en el metro de la ciudad de Nueva York y acompañarla hasta las inmediaciones de la carrera, y que el atleta logró reinsertarse en la prueba faltando algunos metros para la meta, aprovechando que los espectadores eufóricos tenían su atención puesta en lo que sucedía en el corredor. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Rosie Ruiz fue descalificada y por consiguiente su participación en Boston fue anulada. El oro solo duró 8 días en su posesión, aunque ella se negó en primera instancia a devolver la medalla ya que nunca admitió haber hecho trampa. Esto es todo por hoy. Comenta cuál de las trampas te parece más increíble. Y para más vídeos como este, haz clic en la derecha.